Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Quiero invitarles, por favor, a Mateo capítulo 15 y versículo número 21 y proponerles que consideremos juntos esta porción de las Escrituras bajo el tema La fe de la mujer cananea. Es un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes y es mi confianza en el Señor de que Él va a trazar su palabra en sus corazones y nos va a guiar a todos a su propósito y a su verdad. Mateo capítulo 15, verso 21 hasta el 28. Vamos a orar a nuestro Dios para pedir su favor y su dirección. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es buena. Ella es como el pan que alimenta nuestras almas. Jesús comentó acerca de ella: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ven y aliméntanos con tu palabra. Estamos sedientos y hambrientos del conocimiento de tu verdad. Ilumina nuestros ojos, no solo para entenderte, sino para amarte más y comprometernos más con tu reino, tu nombre y tu gloria. Haznos, oh Dios, capaces de entender tu propósito y a través de este trozo de las Escrituras ser edificados, confrontados, transformados y avivados en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 15 de Mateo, versos 21 en adelante, la Biblia dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Se cuenta que uno de los misioneros de siglos pasados llamado John Piton estaba trabajando en la traducción de las Escrituras al idioma de una tribu que él estaba evangelizando, y en su trabajo encontró la dificultad de que no existía ninguna palabra o referencia apropiada para definir la fe. Entonces, en este trabajo de traducción, él estaba bastante afanado para llevar al idioma de esa comunidad la definición de fe. Entonces, uno de los nativos que estaba bajo su cuidado llegaba corriendo, cansado, jadeando, sudado, para traer unos paquetes que le habían enviado. Y Peyton observó cómo él se dejó caer para descansar cómodamente en un sofá que el misionero tenía en su casa. Y cuando él vio esta imagen, esta escena de este hombre cayendo cómodamente sobre el sofá y dejando que todo su cuerpo se acomodara sobre él, entonces él encontró una referencia para la palabra fe
traducida al dialecto de estos nativos. Así que Peyton definió fe como dejarse caer cómodamente y descansar en las promesas de Dios. Y amados, para nosotros esa idea tiene el mismo poder que tenía para la traducción de la fe en el idioma de estos nativos. La fe no es más que dejarnos caer y descansar cómodamente en las palabras del Señor. Él es fiel para cumplir su palabra en nosotros. Él es poderoso para cumplir su propósito en nosotros. Y Él quiere llevarnos de poder en poder y de gloria en gloria para que crezcamos a la imagen de Cristo. Y el método por excelencia es hacernos crecer en la fe de Jesús. Y quiero que consideremos nuestro pasaje a través de este bosquejo para que tomemos las enseñanzas de él con mayor precisión. En primer lugar, observaremos la ocasión en que ocurrió esta historia. En segundo lugar, los personajes que intervienen allí. En tercer lugar, la fe que mostró la mujer cananea. Y en último lugar, las enseñanzas que podemos extraer. La ocasión en primer lugar. En segundo lugar, los personajes, la fe de la mujer cananea y las enseñanzas. Así que por favor consideremos juntos en primer lugar cuándo sucedieron estos eventos. ¿Cuándo pasó esto? El versículo 21 refiere lo siguiente: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. El evangelio paralelo a este, que trata la misma historia, nos enseña que Cristo había ido de incógnito porque deseaba descansar. Y en esta ocasión Él se fue con sus discípulos y entró a una casa sin que nadie lo supiera, excepto que una mujer se enteró de ello. Así que vemos a Cristo que se aparta de su territorio, de los judíos, y se va a territorio gentil, a Palestina. Y en ese sentido observamos cómo Cristo nos muestra que el evangelio también tenía alcance para los gentiles, no solo para los judíos, excepto que en ese momento de la historia estaba destinado para que su principal punto de enfoque fueran los judíos. Pero además nosotros observamos que los judíos consideraban a los gentiles como personas muy despreciables, no se juntaban con ellos y los consideraban como perros y de baja categoría. Por otro lado, en el contexto nosotros vemos que las mujeres eran consideradas en una categoría inferior a los gentiles, una tercera o cuarta categoría. Y por otro lado, nos damos cuenta de que los cananeos eran vistos con malos ojos porque habían practicado la idolatría, aún teniendo ciertos conocimientos de la palabra de Dios que había llegado a ellos por los profetas. Y para los judíos eso era completamente despreciable. Así que esa fue la ocasión. Cristo llega de incógnito a las fronteras de Palestina. Una mujer se da cuenta que está allí. En este lugar había ciertas condiciones sociales, religiosas, de desprecio hacia los gentiles, hacia las mujeres. Y es allí que se desarrolla esta historia. Así que luego de considerar la ocasión, consideremos entonces los personajes que intervienen aquí. Es muy importante que consideremos esos personajes porque son los que le van a dar sentido a la historia completa. Estos son los personajes que participan: Jesús, por un lado, los discípulos y la mujer sirofenicia. Observemos cómo aparecen estos personajes en el registro. El versículo 21 nos refiere al primer personaje. Dice: saliendo ¿quién? Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y es importante que esto se mencione porque cada vez que Jesús aparece es para hacernos el bien. Cada vez que Jesús aparece en la historia de nuestras vidas es porque Él quiere llevarnos a cosas mejores, a una relación personal con Él. Así que si Jesús se había movido a aquella región es porque Él quería trabajar con el corazón de esa mujer. Si tú estás aquí esta mañana es porque Cristo quiere trabajar con tu corazón. Así que hay bendición reservada para ti si prestas mucha atención al proceder y a las palabras de Cristo. Por otro lado, vemos que el versículo 22 nos refiere a la mujer. Dice: y he aquí una mujer cananea.
Y es importante que ustedes recuerden que esta mujer era gentil, que esta mujer era cananea y que era mujer. Así que ciertas condiciones estaban absolutamente en su contra. Y además que la persona principal de nuestra historia era judío. Por lo tanto, para ella acercarse y entrar en la historia, tuvo que vencer muchos prejuicios y dificultades que consideraremos un poco más adelante. Y por otro lado vemos a los discípulos, el versículo número 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, ¿quiénes? Sus discípulos. Es importante que los discípulos estén allí porque ellos necesitaban aprender cómo Dios mira a las personas. Y necesitaban aprender una lección que también nosotros debemos aprender hoy. Dios mira el corazón, no la apariencia. Dios está interesado en la salvación de las almas independientemente con la apariencia que vengan, porque Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y en este trabajo los discípulos y nosotros debemos tener una perspectiva espiritual de la redención, no solamente física. No se trata de las personas que a nosotros nos gustaría que estén aquí, sino las personas que Cristo vino a buscar y a salvar a través de nosotros. Por lo tanto, es importante tanto que los amigos e invitados escuchen estas palabras, como que nosotros que hemos caminado ya un tiempo con Jesús escuchemos estas palabras, porque ambos necesitamos fe. El primer grupo, representado con la mujer, necesita fe para conocer a Cristo como Dios y Salvador. Y el segundo grupo, representado en los discípulos, necesitamos que nuestra fe sea reavivada, que nuestra fe sea fortalecida y renovada, para que vivamos siempre conforme a la voluntad de Dios. Así que esto nos permite considerar nuestro próximo punto. Y es este, la fe que mostró la mujer cananea. La fe que mostró la mujer cananea. Y esta fe podemos resumirla en estos aspectos generales. Esta mujer mostró fe en su acercamiento a Jesús, mostró fe en la forma que reaccionó ante el proceder de Cristo, mostró fe en su adoración, mostró fe en su proceder ante la prueba y mostró fe en su éxito. Repito, esta mujer mostró que el Señor estaba inyectando fe en su corazón y fortaleciendo su fe y llevándola a un estadio de mayor compromiso con Cristo en su acercamiento a Jesús, en su reacción ante el proceder de Jesús, en su adoración, en su proceder ante la prueba y en el éxito que obtuvo. Vemos acercamiento, vemos la reacción de Jesús, vemos además adoración de parte de la mujer, vemos cómo ella reacciona ante las pruebas, ante el proceder de Jesús, una vez más, y vemos cómo ella muestra fe en su éxito. Consideremos entonces cómo ella se acercó a Jesús. ¿Cómo se acercó esta mujer a Jesús? El versículo 22 nos comenta, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así que vemos que ella mostró fe primero en su actitud. Recuerden que esta es una mujer cananea, considerada como vil y despreciable, no solamente por su género, sino también por su nacionalidad. Y cuando ella mira a Jesús, no se acerca a él y le dice, mira tú, judío despreciable, sino que le dice, Señor, con actitud de reverencia y respeto y con reconocimiento de quién era Jesús. Y hermanos, eso solamente lo produce la fe. Escuchen, nosotros no sabemos de qué forma esta mujer se enteró de que Cristo estaba allí. Probablemente por la fama de Jesús que había corrido por muchas fuentes. Pero si ustedes observan el pasaje, muchas personas de la comunidad sabían acerca de Jesús, pero solo esta mujer fue movida a buscarlo. Y en las Escrituras tenemos esta revelación. Las personas son movidas a buscar a Jesús porque el Padre los atrae a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no los atrajere. Y la primera forma en que Dios empieza a trabajar en el corazón de una persona es cuando le hace escuchar la verdad. Todos aquellos que
han tenido en su corazón la fe brotando como un precioso jardín, es porque la palabra de Dios ha sido sembrada en ellos. Y bendito sea Dios de que esta mujer escuchó hablar acerca de Jesús. Así que ella llegó a él con una actitud reverente, pero también llegó con un conocimiento básico de quién era Jesús. Jesús era llamado el Hijo de David. Así era conocido porque los profetas habían anunciado un Mesías redentor que vendría de David y de Abraham, que vendría como rey para gobernar sobre todos los enemigos y establecer su poderío y señorío, que vendría a sanar, por lo tanto tendría señorío sobre las enfermedades, que venía a resolver los conflictos y las situaciones y que podía hacer milagros poderosos. Ella había escuchado acerca de Jesús, había sido movida a buscar a Jesús, pero también vino delante de él con un ruego. Y eso nos enseña acerca de su convicción acerca de Jesús. Ella viene diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por lo tanto, estaba consciente de que la única persona que era capaz de suplir su necesidad y de transformar su miseria era el Hijo de Dios. Así que esta fe que el Señor estaba depositando en su corazón y que ella estaba ejercitando, estaba mostrada no solamente en su actitud y no solamente en el conocimiento inicial que tenía de Cristo, sino también en su ruego. Pero lo vemos también en su agonía. Ella vino con un propósito muy firme. Ella dijo: ten misericordia de mí. ¿Y cuál fue su argumento? Mi hija está gravemente enferma, está gravemente atormentada. Por lo tanto, él sabía que el único que tenía facultad para librar a su hija de ese tormento o atadura era el poderoso Hijo de Dios. Y llegó entonces a él con persistencia. En el griego se dice que venía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así que con desesperación y con persistencia venía diciendo: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y aquí nosotros observamos la importancia de observar cómo la palabra de Dios nos lleva no solamente a escuchar la voz de Dios, sino a conocer quién es el autor de esa palabra. Esa mujer escuchó acerca de Jesús, pero para ella no fue suficiente. Ella necesitaba conocer quién era ese Jesús. No que otros le contaran, sino conocerlo de primera mano. Y eso entonces nos conduce al segundo elemento donde ella mostró fe. Ella mostró fe en su reacción ante el proceder y el trato de Jesús ante su solicitud. ¿Cómo trató Jesús a esta mujer? ¿Cómo la trató? Ciertos prejuicios estaban en la mente de ella. Escuchen: su nacionalidad, cananea; su género, era mujer; su clase social, desconocida; su reputación, completamente desconocida; sus prejuicios raciales y religiosos, pero también sus experiencias, porque con otros judíos no había tenido una buena experiencia. Y ahora observen cómo Jesús reacciona ante la solicitud de ayuda que ella le hace. Ella viene delante de él y le dice, le llama Señor, le llama Hijo de David, le dice: ten misericordia de mí. Le da un argumento: mi hija está gravemente enferma. Y entonces insiste en ello. Esperaríamos que Jesús dijera: mujer, pero tú tienes una situación muy difícil, vamos a resolverte este problema. Pero Jesús no hizo eso. Miren lo que hizo Jesús. Jesús la trató con evasiva, Jesús la trató con indiferencia, Jesús la trató con negativa y Jesús se distanció de ella. Miren lo que dice el versículo número 23 y 24. Pero Jesús, ¿qué hizo? No le respondió. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella busca a Jesús. ¿Y qué hace Jesús?
la evade. Ella viene clamando, ¿y qué hace Jesús? No le hace caso. Ella viene y le presta toda su atención a Jesús, ¿y qué hace Jesús? No le responde. Ella viene y clama delante de Dios, y Jesús, en vez de responderle a ella, entonces le responde a los discípulos. Amados míos, la reacción de los discípulos nos muestra la situación tan crítica que se armó allí. Miren cómo dice. Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela. Y de primera lectura nosotros podríamos ver unos discípulos piadosos y condescendientes con esta mujer, diciéndole, Señor, pero atiende el ruego de ella. Sin embargo, nosotros vemos que ellos estaban inquietos, que estaban desesperados, ellos se están quejando de la situación que estaban viviendo y simulan que están a favor de la mujer. Porque el versículo dice, despídela, ¿por qué? Porque da voces tras nosotros. No porque ella está en necesidad, no porque tú eres el Cordero de Dios y el Hijo de Dios, sino porque nos está molestando. Íbamos muy bien, estábamos muy tranquilos nosotros solos y esta mujer ha venido a inquietar nuestra paz espiritual. Y amados míos, una de las cosas que los discípulos debían aprender es a discernir las necesidades espirituales de las personas y nosotros también. Muchas veces confundimos la necesidad espiritual con necedad y el Señor tiene que ayudarnos a discernir qué es lo más excelente. Cristo mira el corazón. Él veía las multitudes como ovejas que no tienen pastor y muchas veces nosotros la vemos como un estorbo o como una situación difícil de la que queremos salir desesperadamente rápido, pero no es así. Así que ante la negativa de Cristo, los discípulos interceden por la mujer, pero Cristo se mantiene en su lugar. Y entonces, no contento con no responderle, ahora da un argumento a los discípulos que es todavía más impactante. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, esa mujer no es de Israel para que yo le haga ningún favor. Así que no solamente él está trabajando con ignorarla, sino que ahora la desplaza. Usted no tiene nada que ver con las bendiciones de Dios. Y amados, qué poderoso es conocer el trabajo de la fe que Cristo opera en nosotros. La fe verdadera no se retira, la fe verdadera persiste. Y eso es lo que vemos en esta mujer. Hubiese sido yo, le voceo 3 cosas a Jesús y los discípulos y me voy otra vez para mi casa. Y le digo, pero ¿qué tú te has pensado que eres? Yo puedo resolver mis problemas por mí mismo. Pero la mujer no hizo así. ¿Sabes por qué? Porque la fe verdadera aprende a hablar el lenguaje de Dios y discierne las acciones de Dios. ¿Cómo procede la mujer ante la negativa de Cristo y ante su insistencia ahora de no responderle? Ella vino entonces en adoración. Dice el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. En la primera instancia la escuchamos de lejos diciendo, Señor, socórreme. Y detrás de Jesús y los discípulos diciéndole, Señor, socórreme. Ahora vino y se echó a sus pies. Cristo la había rechazado, le había dicho, tú no eres judía. Y entonces ella dice, bueno, pues ahora sí va a tener problemas porque yo vengo a adorarte a ti. Y aquí vemos entonces determinación y la fe es gloriosa porque sabe que Dios es poderoso para salvar. Es verdad, Señor, yo no tengo méritos, es verdad, soy pagana, es verdad, soy mujer, pero tú eres poderoso para salvar. Tú eres muy misericordioso y voy a persistir porque te encanta que persistan delante de tu presencia. Y amados, ella vino con esa poderosa determinación que es el resultado de la obra de la fe regenerando el corazón del hombre. Solamente cuando Cristo produce el nuevo nacimiento, los hombres son capaces de ver a Dios en su gloria y verse a ellos en su condición. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Pero entonces la vemos en su humillación. ¿Qué hizo ella? Se postró a sus pies.
Y amados, hasta que ella no escuchó esas palabras, es decir, Cristo le dijo, yo soy enviado a las ovejas perdidas. Ella entendió que esa era su condición, perdido. Y el único que lo podía salvar, ¿quién era? Jesús. Entonces no me voy a mover de aquí. Con más razón me quedo delante de ti. Admito que estoy perdida, pero confieso que tú eres el único que me puede salvar. Por lo tanto, ella se humilló. Y entonces la vemos en una actitud de adoración. Se postró a sus pies. Y la idea de postrarse es la misma idea que se usaba cuando los reyes pasaban por los lugares, que las personas rendían pleitesía y se arrodillaban a sus pies. Ella estaba en adoración, reconociendo que Él era Dios y por tanto era el único que la podía salvar. Así que empezó a entender por primera vez en su vida que su mayor necesidad no era la salud de su hija, era la salud de su alma. Y por otro lado, entonces se rindió. Ella dijo, no tengo nada que hacer. Yo soy culpable. Haz conmigo lo que tú quieras, porque todo lo que tú haces es bueno en gran manera. Y entonces vino la confesión, necesito de ti, por lo tanto, socórreme. Y eso es adoración verdadera. Escuchen, amados míos, las palabras de Cristo hicieron callar a los discípulos. Jamás se les escucha hablar a ellos otra vez, pero estas mismas palabras fortalecieron a la mujer para permanecer en la presencia de Dios. Para ellos fue una razón para quedarse en silencio, para ella una razón para seguir insistiendo. En vez de ella querellarse y echarle la culpa a Dios por su desgracia, ella vino a buscar respuesta en el único Dios que le podía dar solución a su situación. Mientras que ellos no pudieron continuar en su argumento, ella encontró argumentos para continuar rogando delante de la presencia de Dios. La fe verdadera persiste. La fe verdadera se mueve en la dirección correcta. ¿Y saben cuál es esa dirección? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y amados míos, observen ahora cómo Cristo reacciona ante esta actitud de adoración. Se supone que ante este reto de fe y este valor mostrado por ella, Cristo debe decirle, esto está resuelto. No, pero Cristo insiste en su rechazo, dice el verso 26. Respondiendo él le dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Así que miren, a su negativa Jesús ahora añade un elemento adicional. Ella es insultada. ¿Cómo se le llama en el pasaje? Perrilla. Y les aseguro que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos llamaran así. Es menospreciada. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. Ella no recibe respuesta. Ella fue a pedir por su hija y ahora le dicen que ella no está en condición ni siquiera de recibir nada. Y por otro lado, se le retarda la respuesta y ahora se le inquieta con algo más. Óyeme, no solamente eres cananea, no solamente eres mujer, no solamente eres gentil, no solamente no eres judía, eres una perrita y no tienes parte en los manjares de Dios. Ahora, ¿no creen ustedes que eso es como para irse y dejar las cosas así? Pero la fe no es así, amados míos. La fe produce en nosotros un oído que percibe el corazón de Dios. Un corazón incrédulo percibe esto como un desprecio, como un insulto, como un acto de injusticia, como una burla, como una maldición. Pero un corazón que ha sido regenerado ve esto como una esperanza. ¿Saben por qué? Es decir, yo puedo comer de las migajas que caen de la mesa. Lo ve como una respuesta. Entonces tú me puedes alimentar. Lo ve como un argumento. Fuiste tú que lo dijiste. Lo ve como una bendición. Tú has dicho que dejarás caer tus migajas. Lo ve como una promesa. Tus migajas son suficientes para saciarme. Y lo ve como un estímulo. Aunque soy un perrillo, yo estoy en tu casa. Por lo tanto, la fe puede ver no solamente el proceder de Dios, sino su corazón. Para los puros, todas las cosas son puras. El oído enfermo
porque tiene una fe débil o está cargado de incredulidad, y el oído sano porque está siendo llevado a crecer en su fe. Para uno la expresión puede ser desprecio y para el otro es una expresión de esperanza. Para el primero es un insulto y para el otro es una respuesta. Para el primero es un acto de injusticia y para el segundo es un argumento para orar a Dios. Para el primero es un acto de burla, pero para el otro es una bendición. Para el primero es una maldición y para nosotros que tenemos fe en Cristo es un estímulo. Ahora, ¿cómo nosotros comprobamos eso? Porque miren lo que dice la mujer en el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, tú tienes razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dios es maravilloso. Cuando Él produce fe en nosotros, la fe verdadera es capaz de tomar las mismas palabras de Dios para lograr el éxito en nuestras vidas. Aquello que pudiera ser para nosotros contradictorio, doloroso y conflictivo, puede ser usado como un poderoso argumento para ver la respuesta de Dios a nuestro favor. Pero amados, no solamente vemos que ella mostró fe al tomar las palabras de Cristo y prender a Cristo en su sabiduría y con las palabras de Cristo argumentar a su favor, sino que ahora vemos que ella tuvo éxito en lo que pedía. Observen conmigo esto, por favor. El versículo número 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y el versículo dice, entonces, en otras palabras, Cristo estaba trabajando con su fe. Amados, al Señor no le interesa que tengamos fe, al Señor le interesa que tengamos mucha fe. Y Él va a llevarnos a través de ciertas situaciones de la vida en que nuestra fe sea incrementada, en que nuestra fe sea grande, para que provoque alabanza y gloria a nuestro Dios. Y escucha esta expresión, oh mujer, aquella que había sido despreciada, aquella que había sido rechazada, aquella que había sido estigmatizada, ahora es reconocida por Jesucristo. Aquella a la que no se le había dado respuesta, que había escuchado silencio y contrariedad, ahora escucha una maravillosa expresión, oh mujer, y escuchen esta alabanza, grande es tu fe. El corazón de Dios salta de emoción cuando encuentra una fe comprometida con su gloria, persistente y que va creciendo en medio del conflicto. Ahora escucha esta promesa, hágase contigo. Jesucristo asegura que aquellos que perseveran y crecen en su fe lo tienen todo a su favor, porque se han ganado el corazón de Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y vemos un decreto, hágase contigo como tú quieras. ¿Qué fue a pedir ella? Y el Señor le dijo, pide lo que tú quieras. Pide lo que tú quieras, porque los que van a Cristo y llegan a Él con fe, aunque van con las manos llenas de necesidad, retornan con las manos llenas de un botín glorioso de las promesas de Dios. Ahora, ¿qué fue lo otro que recibió ella? Un elogio. Cristo exalta su fe. Oh mujer, amados, a Dios le agrada la fe grande. Él reprendió a los discípulos cuando le dijo, hombres de poca fe. Pero a Dios le fascina que nuestra fe vaya en crecimiento. Vemos una alabanza. Ella había sido rechazada por los discípulos y había sido estigmatizada por su género, por su nacionalidad. Y ahora recibe una alabanza de Dios. Grande es tu fe. Por lo tanto, nuestra fe en Dios erradica todas las cosas que están en contra de nosotros, nuestro pasado, nuestra nacionalidad, nuestros prejuicios, nuestras confusiones, porque la fe nos pone por encima de todo, porque nos coloca en la presencia de Dios. Vemos un decreto, hágase contigo como quieras. Y cuando Cristo dice hágase, las cosas ocurren. Cristo dijo, sea la luz, ¿y qué pasó?
Amadas hermanas, ¿ustedes quieren que sus familias cambien? ¿Ustedes quieren traer cambio significativo en el corazón de sus hijos? ¿Quieren que sus matrimonios funcionen? Hagan crecer su fe. Y Dios les va a entregar todo en sus manos. Lo único que puede cambiar el corazón de los hijos y tornarlos a los padres, mantener los matrimonios a flote y preservar la integridad de la familia es la fe puesta en Cristo Jesús y creciendo constantemente. Y aquí vemos esta bendición gloriosa. Ella recibió más de lo que pidió, porque Dios siempre nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y Dios siempre nos da añadiduras. Aparte de todo eso, miren lo que ella se llevó. Una fe renovada. Ella llegó voceando de lejos y ahora estaba a los pies de Jesús. Una adoración exuberante. De ser una idólatra a adorar al Dios vivo. Abundantes frutos. Humildad, discernimiento, gozo en las pruebas, fortaleza, confirmación, larga paciencia, oración, vida transformada. Ella llegó frustrada y desesperada y ahora se va gozosa y con Cristo Jesús en el corazón. Pero también con un testimonio de gracia. ¿Saben lo que significa esto? Que Cristo es capaz de hacernos totalmente diferentes, aunque nuestra vida haya estado marcada por el fracaso, el estigma y el dolor. Era una mujer, era extranjera, era una madre quizás soltera, pero cuando se encontró con Cristo, todas esas cosas el Señor las transformó para su bien. Para su bien. Es que en Cristo las bendiciones sobreabundan. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos traer a nuestras vidas acerca de esta maravillosa historia? En primer lugar, nosotros podemos aprender que el proceder de Cristo nos lleva a crecer en la fe al verle a Él como Dios. El proceder de Cristo nos lleva a crecer en nuestra fe al verle a Él como Dios. Miren lo que pasó con esta mujer. Cristo la llevó de la revelación a la adoración, de la adoración a la prueba, de la prueba a la renovación espiritual y de la renovación espiritual a la victoria. Amados y amadas, nosotros somos perrillos, sí, pero Dios es nuestro Dios. Si el Señor es nuestro Dios, no importa cuál sea nuestra condición, conocer quién es Dios nos ayuda a crecer en nuestra fe. Si nosotros somos los perrillos, entonces las migajas de Dios son suficientes. Amados, las migajas de Dios son suficientes. No necesitamos más. Sus migajas son suficientes. Aquí lo importante no es quiénes somos nosotros, sino quién es nuestro Dios. Y al conocer nuestro Dios nos daremos cuenta que todo lo que Él ha traído a nuestras vidas y lo que nos ha dado es para nuestro bien. Porque procede de su mano, porque procede de su propósito, porque Él quiere llevarnos a que le conozcamos a Él como Dios. Y si para eso tiene que humillarnos y ponernos a prueba, Él lo hará. Porque lo más importante no es saber cómo es Jesús, sino tener una relación personal con Él por la fe. La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros podemos observar que el proceder de Cristo ejercita nuestra inteligencia espiritual. El proceder de Cristo ejercita nuestra inteligencia espiritual. Amados míos, esto nos lleva a considerar sus palabras, no nuestra condición, sus promesas, no nuestra situación, sus decretos, no nuestra comunidad, no nuestra comodidad. Aquí dice la mujer, sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Si Dios es tu Señor, entonces tú puedes estar seguro de que hay provisión para ti. La fe viva
se enfoca en el carácter de Dios más que en su proceder. La fe viva y verdadera se enfocan en las promesas de Dios más que en la providencia o en lo que nos está pasando. La fe viva se enfoca en el testimonio de Dios más que en las percepciones de los sentidos. Esta fe se enfoca más en oír y aprender a escuchar la voz de Dios más que en escuchar las voces de los que nos rodean. Esta fe debe enfocarse en observar el poder de Dios más que ver nuestra debilidad. Se enfoca en ver la gracia de Dios operando en nuestra situación más que en nuestra situación operando en nosotros. Se enfoca en lo porvenir con esperanza más que en el ahora con frustración. Porque aprendemos a mirar como Dios mira, a pensar como Dios piensa y a ver a Cristo sentado a la diestra de Dios haciendo lo que nosotros no podemos. El profeta le dijo a su siervo: ¿es que acaso tú no te das cuenta que los que están con nosotros son más? Él solamente veía el ejército enemigo y oró diciendo: Señor, ábrele los ojos para que él mire que los que están con nosotros son mayores. Y amados, la fe es lo que nos abre los ojos para ver a Dios. Lo mejor que nos puede pasar en cualquier situación que tengamos es poder ver a Dios en medio nuestro, obrando por nosotros y trabajando por nosotros. Pero para entender el proceder de Cristo es necesario conocer el corazón de Dios. Para poder entender el proceder de Cristo es necesario conocer el corazón de Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? Él es santo, Él es fiel, Él es todopoderoso, Él es amor, Él lo sabe todo. Él es santo, por lo tanto, nada malo ni contaminado procede de Él. Él es fiel, por lo tanto, cumplirá su palabra al pie de la letra. Él es todopoderoso, por lo tanto, nada impedirá que Él cumpla su palabra. Él es amor, por lo tanto, todo eso Él lo hace para nuestro bien, para nuestro beneficio y procede de su favor. Él todo lo sabe, por lo tanto, traerá a tu vida lo que tú necesitas para Él llevarte a un crecimiento sostenido en tu fe. Así que, cuando tú observes su tardanza, su respuesta, su silencio o sus acciones que compiten con sus sentidos, recuerda que Él es santo, que Él es fiel, que Él es todopoderoso y que Él lo sabe todo. Y al conocer esto de Dios, entonces tú vas a ver su tardanza en su respuesta y su silencio y sus acciones completamente diferentes, porque los vas a ver como los instrumentos que Él está utilizando para hacer crecer tu fe. Por otro lado, el proceder de Cristo asegura que su éxito es nuestro éxito. El proceder de Cristo asegura que su éxito es nuestro éxito. Dice Primera de Juan capítulo 5 verso 4, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cristo te hará más que vencedor, y para ello tiene que hacerte crecer en fe. Y para hacerte crecer en fe, entonces Él te va a poner en situaciones en las que tú tengas que conocerle a Él como Dios. Y escucha, este texto del Evangelio de Juan dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes qué es lo que hace la fe cuando crece? Que independientemente como Dios venga, vemos su rostro lleno de gracia y de verdad. Cristo no puede ocultar su corazón. Aunque Él estaba diciéndole a la mujer: no eres digna, no te voy a responder, eres una perrilla, ella vio en su rostro la gracia y la verdad de Dios. Ella sabía que Cristo tenía propósito. Y nosotros debemos procurar que nuestro éxito sea ver el rostro de Dios lleno de gracia y de verdad, obrando a nuestro favor. ¿Sabes qué debe producir entonces eso en nosotros? Los frutos del Espíritu: humildad, discernimiento, fortaleza, renovación, confirmación y poder. Eso fue lo que produjo en esta mujer. Y hacernos personas distintas, más parecidas al Señor Jesucristo. Más parecidas al Señor Jesucristo.
La siguiente aplicación dice: el proceder de Cristo transforma las acciones ordinarias en actos de valor extraordinarios. Las acciones de Cristo, el proceder de Cristo transforma las acciones ordinarias en actos de valor extraordinarios. Escuchen, amados, esta mujer vino rogando por su hija. Se supone que lo más normal es que las madres y los padres oren por sus hijos. ¿Pero por qué era que ella estaba orando por su hija? Para que fuera sanada. ¿Sabes lo que Cristo hizo a través de esta mujer? Llevarla a pedir no solamente para que su hija fuera sanada, sino para que fuera salvada. Y esto era la puerta que Cristo iba a utilizar para cambiar toda una comunidad a través del testimonio de esas mujeres. Dios va a usar las oraciones de las madres y de los padres para tornar el corazón de los hijos a Dios. Nuestras oraciones no deben quedarse en lo material, que les vaya bien, que los cuides del mal, que tengan salud. Deben ser oraciones para que sean transformados de hijos biológicos a hijos de la fe. Hijos en Cristo Jesús que depositen su confianza en el Señor. Las madres más excelentes son estas, las que engendran hijos espirituales para Dios. Pero también en lo doméstico. Las cosas más ordinarias de la vida deben ser transformadas en actos de profundo valor para Dios. Tu casa debe ser edificada. Tú tienes que cuidar de la vida de tu marido, de tus hijos. Tienes que procurar tener tu vida en orden porque Cristo va a manifestar su gloria allí a través de tu testimonio transformado por su poder. Y además, donde quiera que está la presencia de Dios, todo lo ordinario se transforma en extraordinario. Porque pasas de estar en tus propias manos a estar en las manos de Dios. Y en último lugar, el proceder de Cristo nos lleva a asombrar a Dios para su gloria y para nuestro beneficio. El proceder de Cristo nos lleva a asombrar a Dios para su gloria y para nuestro beneficio. Amados míos, escuchen. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Nosotros anhelamos sorprender el corazón de Dios. Queremos que Él se levante de su trono y diga: silencio, estoy escuchando algo maravilloso. Alguien está creciendo en fe. ¿Ustedes quieren ser hombres y mujeres así? Entonces debemos crecer en nuestra fe. La fe despierta asombro en Dios. Las palabras de Dios sobre Cristo fueron: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y las palabras de Cristo sobre esta mujer fueron: mujer, grande es tu fe. Y debemos procurar llevar gloria a nuestro Dios. Y llevaremos gloria delante de nuestro Dios cuando nuestra fe crezca. Por lo tanto, cuando nuestra fe crece, nos parecemos a Jesucristo. Y cuando nos parecemos a Cristo, entonces le damos gloria a Dios. Porque el Hijo dijo: Padre, yo he venido para que tu nombre sea glorificado. Por lo tanto, amados míos, la mayor concentración de mente nuestra es crecer en nuestra fe para darle gloria a Dios. Y para que Dios manifieste su gloria en medio nuestro. Porque cuando crecemos en fe, el mayor beneficio nos lo llevamos nosotros. ¿Quién fue que recibió el mayor beneficio en esta historia? La mujer se fue con las manos llenas, con el corazón contento, con Cristo abundando en su alma y con su mayor problema resuelto, librada de su esclavitud y su condición y salvada y hecha una nueva criatura. Tú puedes salir de aquí esta mañana igual que esa mujer, proclamando victoria en Cristo Jesús, con una fe renovada y creciendo y haciendo que el corazón de Dios salte de su lugar, diciendo: bendito sea el nombre de Jesucristo que ha producido eso en el corazón de esa persona. El Señor está muy cerca de tu corazón y Él quiere que tú y yo honremos su nombre. Y reto a las madres de Iglesia Bíblica de la Gracia a que provoquemos el aplauso de Dios en nuestras vidas y que hagamos de nuestros hogares un jardín de donde emane el olor a Cristo y que su gloria sea reflejada en nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te bendecimos por tus promesas. Nosotros no queremos ser los mismos que entramos por esta puerta. Al igual que esta mujer, nosotros queremos llevar la marca de la fe en nuestras vidas. Que nuestros corazones hayan sido
avivados y renovados en ti. Aunque los problemas persistan, no somos los mismos. Ahora estamos conscientes de que tú estás con nosotros. Permite que en nuestro corazón se levante la fragancia de la fe que produce el agrado de Dios. Y si algunos están lejos, produce en ellos el mismo llamado que produciste en esta mujer, que aunque era pagana, gentil y estaba despreciada, tú la llamaste con lazos de amor. Y a nosotros, si estamos como los discípulos con nuestra fe apagada y nuestro discernimiento embotado, renueva nuestra fe esta mañana. Bendice las madres de Iglesia Bíblica de la Gracia y permite que sus hogares, sus familias, sus matrimonios sean reavivados y fortalecidos a través de la fe que es en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Amén. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible. Para mayor información del ministerio Todo el Consejo de Dios, llámenos al teléfono 596-1791, código de área 809, Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por permitirnos edificarle.